Dicen que la muerte puede acechar en cualquier rincón, incluso en los lugares más seguros y en los momentos más cotidianos. Es un visitante silencioso que no anuncia su llegada, transformando lo ordinario en tragedia en cuestión de segundos. Hoy exploraremos dos historias que muestran cómo el destino, la imprudencia y la ironía se entrelazan para escribir finales tan impactantes como inesperados. Estas son historias que nos recuerdan la fragilidad de la existencia, donde un pequeño error o un momento de descuido puede convertirse en el punto de no retorno. A través de estos relatos, veremos cómo la vida, tan llena de promesas y posibilidades, puede desmoronarse en un instante por decisiones aparentemente insignificantes. Así que prepárate para un recorrido inquietante y reflexivo, un viaje hacia lo desconocido, donde la fatalidad no hace excepciones, ni siquiera con los más precavidos. Bienvenidos a este viaje hacia lo inesperado, donde cada decisión importa más de lo que podrías imaginar. Manera de morir. Número 37. El cazador cazado. Carlos, un hombre en sus 40, vivía con la convicción de que su pistola era una extensión de su seguridad personal. Era ese tipo de persona que encontraba en el frío metal del arma una sensación de poder y control absoluto. Cada mañana, al ajustar su funda, sentía que podía enfrentar cualquier peligro que la vida le presentara. Con el tiempo, esta rutina se convirtió en un ritual, reforzando su creencia de que nada podía salir mal mientras tuviera su arma al alcance. Conocido entre sus amigos como un experto en armas, Carlos no perdía la oportunidad de presumir sobre su destreza. Había pasado innumerables horas en campos de tiro perfeccionando su puntería y se enorgullecía de su precisión milimétrica. Un disparo, un impacto, solía decir con una sonrisa de suficiencia, mientras sus amigos lo observaban con una mezcla de admiración y envidia. Sin embargo, la línea entre la confianza y la arrogancia es peligrosamente delgada y Carlos la cruzaba con frecuencia. Su actitud despreocupada hacia el manejo del arma lo hacía olvidar una regla fundamental. Incluso el más experimentado puede cometer un error fatal. Aquella sensación de invulnerabilidad que lo acompañaba cada vez que llevaba su pistola pronto se convertiría en el preludio de una tragedia. El arma, que una vez simbolizó protección y poder, estaba a punto de convertirse en el instrumento de un desenlace que ni siquiera su confianza desmedida podría prever. En su afán por demostrar su control absoluto, Carlos ignoraba la verdad más básica. La seguridad con armas no es solo una habilidad, es un hábito constante que no permite espacio para la negligencia. Aquella mañana, como tantas otras, Carlos se dispuso a iniciar su rutina. Se dirigió al baño, donde siempre realizaba su revisión de seguridad antes de salir. Con el arma en la mano, se observaba frente al espejo, ajustando su postura y simulando movimientos rápidos de defensa. Levantaba la pistola, apuntaba al reflejo y bajaba el arma con fluidez, como si estuviera en medio de una situación de vida o muerte. Para Carlos, esto era un juego de perfección, una demostración de su habilidad y destreza. Sin embargo, esa mañana, su mente estaba distraída. Quizás por el cansancio acumulado o por el exceso de confianza que lo hacía ignorar los procedimientos básicos de seguridad, Carlos pasó por alto un detalle crucial. El arma estaba cargada y lista para disparar. En su afán por pulir sus movimientos, ajustó el arma en su mano apuntándola al reflejo del espejo como lo hacía habitualmente. Cada gesto estaba lleno de seguridad, cada movimiento cuidadosamente ensayado. Sin embargo, detrás de esa rutina se escondía un peligro mortal, uno que Carlos no había anticipado. Mientras continuaba con su práctica, su dedo, acostumbrado al control absoluto, se acercó al gatillo con una familiaridad peligrosa. Era un simple movimiento, un gesto automático que él creía dominar a la perfección, pero en ese instante, la delgada línea entre la rutina y el error se rompió, dejando en su lugar solo silencio y la inminente llegada de una tragedia inevitable. El instante fatídico llegó sin previo aviso. Mientras Carlos practicaba un giro rápido con la pistola, su confianza le jugó una mala pasada. En un movimiento brusco y descoordinado, el cañón del arma apuntó directamente hacia su torso. Su dedo, que descansaba peligrosamente cerca del gatillo, resbaló por un breve pero mortal descuido.
Un sonido seco y ensordecedor llenó el baño, rompiendo la calma de la mañana. El disparo resonó con tal fuerza que incluso los objetos en las estanterías temblaron. Carlos, atónito, se tambaleó hacia el espejo, viendo cómo la sangre comenzaba a manchar su camisa. La bala había penetrado profundamente en su abdomen, alcanzando órganos vitales. El dolor se apoderó de él rápidamente como una ola imparable. Con una mano presionó la herida, mientras con la otra intentaba sostenerse del lavabo. Su respiración se volvió pesada, entrecortada, y su visión comenzó a nublarse. Intentó moverse hacia la puerta para buscar ayuda, pero sus piernas, debilitadas por la pérdida de sangre, no respondían. En cuestión de minutos, la gravedad de la herida lo venció. Carlos cayó al suelo, el frío de las baldosas contrastando con la calidez de la sangre que se extendía a su alrededor. Sus últimos pensamientos probablemente fueron de incredulidad, incapaz de aceptar que el arma que siempre consideró su aliada había sido el instrumento de su fin. El baño, que minutos antes era escenario de su rutina cotidiana, se convirtió en el lugar de una tragedia que ejemplificó cómo un segundo de imprudencia puede cambiarlo todo. La tragedia de Carlos no solo se definió por el sonido de un disparo, sino por la cruel ironía que lo envolvía. Durante años, había construido su identidad alrededor de su pistola, un símbolo de control, protección y poder. Sin embargo, en un instante, aquello que consideraba su mayor fortaleza se convirtió en el agente de su destrucción. La paradoja es brutal. El hombre que predicaba la importancia del dominio y la seguridad con las armas fue vencido por un descuido, por un segundo de exceso de confianza que desató una cadena irreversible de eventos. Carlos, quien veía en su arma una herramienta de defensa, jamás imaginó que sería también el instrumento de su final. Su historia se convierte en un sombrío recordatorio de cómo la arrogancia puede nublar el juicio y de cómo la vida, en su imprevisibilidad, no hace concesiones ni a los más experimentados. Al intentar demostrar control absoluto, Carlos perdió el control de lo más valioso, su propia existencia. La lección, aunque trágica, es clara. El respeto por el peligro debe ser constante, porque incluso un momento de descuido puede sellar un destino. Manera de morir. Número 214. La caída fatal. María era una joven vibrante, llena de energía y carisma. Era el alma de cada reunión, la primera en iniciar una conversación y la última en abandonar la pista de baile. Le encantaba ser el centro de atención, y esa noche no sería diferente. En una fiesta organizada en la azotea de un edificio de 10 pisos, con la ciudad extendiéndose bajo un cielo estrellado, María vio una oportunidad para brillar aún más. La música resonaba en las alturas, mezclándose con las risas y las conversaciones animadas de los asistentes. Las luces de colores parpadeaban, creando una atmósfera electrizante. Mientras algunos bailaban y otros charlaban con una bebida en mano, María sintió que necesitaba algo especial para destacar. No era suficiente ser el alma de la fiesta. Tenía que hacer algo que todos recordaran. Con su característica sonrisa y confianza desbordante, se acercó al borde del muro que delimitaba la azotea. Desde allí, la vista era impresionante, un mar de luces y edificios que se extendían hasta el horizonte. Pero para María no se trataba solo del paisaje, se trataba de aprovechar ese momento para deslumbrar a sus amigos. La noche, pensó, necesitaba un espectáculo y ella sería la estrella principal. La adrenalina empezó a fluir mientras planificaba su próximo movimiento. Las risas y los gritos de ánimo de sus amigos la animaron aún más y, sin dudarlo, se subió al borde del muro, lista para realizar su acto final de osadía. Mientras la música seguía resonando y las bebidas fluían, María tuvo una idea que, en su mente, sería el momento culminante de la noche. Caminar sobre el estrecho borde del muro que rodeaba la azotea. Para ella, no era solo un acto de valentía, sino una oportunidad para demostrar su audacia y reafirmar su lugar como el centro de atención. Algunos amigos intentaron disuadirla, advirtiéndole del peligro. «María, no lo hagas, es muy arriesgado», le dijeron entre risas nerviosas. Pero sus palabras se perdieron entre la música y la adrenalina que corría por sus venas. Convencida de que podía manejar la situación,
María les respondió con un gesto de despreocupación y una sonrisa confiada. Con los brazos extendidos a ambos lados, subió al borde del muro. Sus pies descalzos tocaron el frío concreto mientras el viento nocturno le acariciaba el rostro. Cada paso parecía un acto calculado, una demostración de equilibrio y control. La multitud la observaba con una mezcla de asombro y miedo, algunos riendo, otros filmando con sus teléfonos, ansiosos por capturar el momento que en sus mentes sería un recuerdo emocionante para compartir. María se sentía imparable. Cada paso que daba parecía reafirmar su convicción de que estaba en control, de que dominaba el momento. Pero lo que no sabía era que, en cuestión de segundos, ese mismo borde que la hacía sentir invencible se convertiría en el escenario de una tragedia. Con cada paso que María daba sobre el muro, su confianza aumentaba, pero su equilibrio comenzaba a flaquear. La adrenalina y las risas de sus amigos la impulsaban, mientras el viento soplaba ligeramente, añadiendo una peligrosa inestabilidad al escenario. La valentía que inicialmente parecía inspiradora se estaba transformando en una fina línea entre la osadía y el peligro. De repente, mientras ajustaba su pie para dar el siguiente paso, tropezó con un pequeño fragmento de concreto suelto, imperceptible bajo la luz tenue de la noche. El equilibrio que había mantenido con tanto esfuerzo desapareció en un instante. Sus brazos se agitaron frenéticamente en un intento desesperado por recuperar la estabilidad. Pero era demasiado tarde. María perdió pie y su cuerpo se inclinó hacia el vacío. En un acto reflejo, intentó aferrarse al borde con una mano, pero la velocidad de la caída y la falta de agarre hicieron que sus dedos resbalaran. Todo ocurrió en cuestión de segundos, aunque para quienes observaban el tiempo pareció detenerse mientras María caía desde lo alto de aquel edificio. El impacto fue brutal e inmediato. Las risas y vítores se convirtieron en gritos de horror, mientras los teléfonos que antes grababan un momento de diversión, ahora capturaban una tragedia indescriptible. María, la joven llena de vida que buscaba impresionar, había perdido todo en un acto de imprudencia y exceso de confianza. En el suelo, entre las luces y sombras de la ciudad, quedó el recuerdo de una noche que nadie olvidaría, marcada por la línea invisible entre el riesgo y la tragedia. Lo que empezó como un juego inocente y un intento de robar miradas, se transformó en una lección devastadora sobre los riesgos de la imprudencia. María buscaba un momento de gloria, un recuerdo emocionante para compartir, una hazaña que la destacara entre todos los presentes. Sin embargo, lo que encontró fue un final inesperado y trágico, uno que dejó a todos los asistentes en estado de shock. El borde del muro, que alguna vez pareció una pasarela de triunfo, se convirtió en un símbolo de la delgada línea que separa la audacia de la temeridad. La risa y la música fueron reemplazadas por el silencio y las lágrimas, mientras el recuerdo de su caída se grababa para siempre en las mentes de sus amigos. María, que vivió siempre en busca de emociones y momentos memorables, había pagado el precio más alto por un instante de atención. Su historia se convirtió en un recordatorio sombrío de cómo un acto de diversión puede transformarse en una tragedia cuando se subestima el peligro. El destino no distingue entre experiencia o juventud, entre seguridad o valentía mal dirigida. Es la imprudencia, ese pequeño instante de exceso de confianza o descuido, la que abre la puerta a la fatalidad. Tanto Carlos, con su arma, como María, con su acto temerario, subestimaron la fuerza implacable del error humano, y en un abrir y cerrar de ojos, lo pagaron con sus vidas. Estas historias son más que tragedias, son advertencias grabadas en la línea entre la vida y la muerte. Nos recuerdan que, a veces, la vida es tan frágil como un paso en falso o un dedo demasiado cerca del gatillo. En un mundo donde lo inesperado acecha en cada rincón, la pregunta no es si el peligro está cerca, sino si estás preparado para enfrentarlo cuando llegue.